amor de Cristo, abramos nuestras Biblias en el libro de Jueces, capítulo 2, de los versículos 7 al versículo 15, hermanos, por favor. Bueno, como todo este mes de junio, hermanos, el tema principal de estudio, Jueces capítulo 2, de los versículos del 7, al versículo 15. Como les comentaba, todo este mes de junio, hermanos, el tema de estudio son los atributos de Dios. Y eso es lo que vamos a meditar en esta noche. Amén. Bueno, hermanos, yo espero ya lo tengan en sus Biblias. Dice así la bendita palabra de Dios, versículo 7 de Jueces 2. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudiendo ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Amén. Bueno, hermanos, el atributo que vamos a ver de Dios en esta noche es la justicia. Amén. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver Jueces capítulo 2 con el atributo de la justicia? Bueno, pues tiene mucho que ver, hermanos. Si pusimos atención a la palabra de Dios, nos habla de Josué. Y si pusimos atención, dice claramente, Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Amén. Ese término de siervo de Jehová, Dios no se lo da a un cualquiera, sino solo a aquellos que se esfuerzan por obedecer y guardar la palabra de Dios. Amén. Así como lo llama a usted y me llama a mí, ¿verdad? Que somos siervos de Jehová porque nos estamos esforzando en esta hora por conocer a Dios. Amén. Bueno, la palabra de Dios nos habla de que el pueblo de Israel, hermanos, ¿verdad? Dice que sirvió a Jehová, que obedeció a Dios durante los años de vida de Josué, ¿verdad? Pero ¿qué pasó, hermanos? Que cuando Dios llamó a cuentas a Josué, ¿qué pasó con el pueblo? Dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Yo les voy a pedir que pongamos atención en esas palabras. Dice, esta generación que se levantó después de la de Josué, no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, ¿verdad? Qué tremendo es, hermanos, que más bien, ¿cuál es la importancia de conocer los atributos de Dios, hermanos? Que esos atributos, ese conocimiento de Dios nos lleva cada día más a obedecer a Dios, a amarle por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Bueno, fíjense, esta generación, hermanos, no conocía a Jehová. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó por no tener conocimiento? Por no saber quién es Jehová, ni qué había hecho con Israel. Los versículos más adelante nos habla de que el pueblo, por falta de conocimiento, empezó a pecar. Dice el verso 11. Los hijos de Israel hicieron ¿lo qué? Lo malo. Amén. Ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Verso 12 dice, ¿qué hizo esa generación que no conocía a Dios? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres,
que los había sacado de la tierra de Egipto. ¿Y se fueron tras qué? Tras otros dioses. Cayeron en idolatría. Dice también, verso 13, ¿qué hizo esa generación que no conocía a Dios? Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Pero ese pecado, hermanos, por desconocer quién es Jehová, los llevó a tener una grande consecuencia, que fue el verso 14, dice, y se encendió la ira de Jehová, dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Fíjense cómo es importante, hermanos, que conozcamos ustedes y nosotros como familia, conozcamos a quién estamos hoy adorando, a quién estamos hoy escuchando, de quién estamos aprendiendo esta noche. Amén. Fíjense, hermanos, la palabra de Dios, el atributo es la justicia de Dios. Bueno, en términos generales, hermanos, todos podemos entender la palabra justicia como dar a cada uno lo que le corresponde, ¿verdad? Eso es lo que nosotros entendemos por la palabra justicia. Que a los buenos nos vaya bien, todo lo bonito, todo lo bueno. Pero a los malos, según nuestro término de justicia, ¿cómo les tiene que ir? Mal, ¿verdad? Pero no así es la justicia de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Bueno, la palabra justicia, hermanos, en el hebreo, según la palabra mishpa, la justicia tiene dos aspectos principales, ¿verdad? El primer aspecto es que es un parámetro, la justicia, para determinar penas por quebrantar las obligaciones, los mandamientos, las ordenanzas. El segundo aspecto de la justicia, según en el hebreo, es que la justicia se entiende como una medida por la cual se aplican beneficios, ¿verdad? Bueno, la justicia de Dios, hermanos, tiene aspectos importantes y maravillosos. Uno de ellos es que la justicia de Dios restaura, liberta, salva. Amén. Muy alejado de lo que nosotros humanamente entendemos por justicia. La justicia de Dios también, hermanos, fíjense que esta hermosa justicia de Dios es universal, es decir, se aplica para los creyentes y para los no creyentes. Amén. Bueno, fíjense, hermanos, que la palabra de Dios es clara en decirnos que hubo un hombre llamado Josué que se esforzó, ¿verdad? Porque Dios, cuando lo llamó, ¿qué le dijo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Y qué hizo Josué? Él obedeció. Pero la gente que obstinadamente, hermanos, se empeña por no conocer a Dios, ¿qué pasa? Se alejan de Dios, van y sirven a otros dioses, ¿verdad? ¿Y qué provocan? La ira de Dios. Fíjense, hermanos, que eso es muy triste. Pero eso no solamente pasó en los tiempos de Josué, sino también, fíjense, hemos conocido o hemos escuchado más bien de un hombre llamado Lutero. Es muy famoso esta persona. ¿Por qué? Porque él fue quien impulsó la reforma protestante en Alemania, ¿verdad? Es conocido por sus 95 famosas tesis que pegó en la puerta de una iglesia un 31 de octubre de 1517. Y vemos, hermanos, que a este hombre llamado también Lutero, Dios le manifestó, ¿verdad?, que la salvación de nosotros, los seres humanos, no es por obras, sino por fe. Amén. Amén. Y fíjense, yo veía una frase de esta persona Lutero, que le escribió una carta a uno llamado Erasmo, ¿verdad? Y en esa carta le decía Lutero a Erasmo: vuestro concepto de Dios es demasiado humano. Es decir, hermanos, que esa generación también de Lutero no conocía quién es Dios. Y si usted se da cuenta, esos tiempos nos han alcanzado también a nosotros. Porque en estos tiempos, hermanos, se está levantando una generación, como dice el libro de Jueces, una generación que no está conociendo a Dios. Y por lo tanto están yendo a practicar cosas que no agradan a Dios y están provocando la ira de Dios, que también es otro atributo de Dios. Amén. Yo espero que vayan siguiéndome en la meditación. Amén.
Y fíjense, hermanos, ¿qué significa eso de que tenían el concepto de Dios demasiado humano? Que esa generación, al igual que en nuestros tiempos, quieren adaptar a Dios a nuestro modo, a nuestro pensamiento, a nuestra ideología. Y si no, vean a nuestro alrededor, hermanos, todo lo que se está suscitando, porque esta generación no quiere conocer a Dios. Y qué tremendo, amén. Amén. Fíjense, hermanos, vamos a ver 4 puntos importantes para que podamos nosotros entender la justicia de Dios. En primer punto, hermanos, dice que para conocer cualquier atributo de Dios, ¿verdad? Ya sea, el miércoles pasado se trató de la soberanía de Dios. El día de hoy vamos a hablar de la justicia de Dios. Pero, hermanos, para que usted y yo podamos entender cualquier atributo de Dios, primeramente, ¿sabe qué necesitamos? Primeramente, tener fe. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted me preguntará, bueno, ¿y por qué es necesaria la fe? Porque, hermanos, tenemos que creer en Dios, creerle a Dios. Él nos está hablando hoy a través del libro de Jueces de que Él quiere levantar generaciones de siervos de Jehová. Y sin embargo, la generación que se está viviendo ahorita, ¿cuál es? Una generación apartada de Dios, apartada de la palabra de Dios. Amén. Amén. Por eso es necesario. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque esta generación está así, haciendo cosas, practicando cosas, impulsando cosas en contra de la palabra de Dios, porque no están teniendo fe, no están agradando a Dios. Porque si usted se da cuenta, la gente, la generación desde niños, hermanos, abarcando niños, adolescentes, jóvenes, están buscando otras cosas y la palabra de Dios, que es vida, la están, dice, la están dejando a un lado. Están dejando a Jehová por buscar y adorar otras cosas. Por eso es necesario, hermanos, que en primer punto tengamos fe. Que usted y yo creamos que este libro hermoso es la palabra de Dios. Sin embargo, la generación que se está levantando ahorita lo ponen en duda y dicen, no es cierto, ahí no es cierto, ahí son fábulas, son historias que ni existieron, ¿no? Se atreven, hermanos, a poner en tela de juicio cada palabra que está escrita aquí. Y qué tremendo para ellos, porque, hermanos, la ira de Jehová puede venir sobre estas generaciones. Y vendrá, ya más adelante veremos en Apocalipsis, amén. Amén. Bueno, les voy a leer este mismo versículo de Hebreos 11, verso 6, en la traducción, la nueva traducción viviente. Dice, fíjense, ponga atención, hermanos. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa, hermanos, a los que le buscan con sinceridad. Y sin embargo, la generación de estos tiempos no tiene fe en Dios, no agrada a Dios, no cree que Él existe. ¿Cuánta gente se está levantando? Niños, hermanos, niños. Impresionante ver niños pequeños, adolescentes, jóvenes, que se atreven a decir que Dios no existe. Y por lo tanto, pues no creen que Dios recompense la fidelidad, la obediencia, ¿verdad? Yo espero que no sea el caso, ¿verdad? En nosotros. Entonces, hermanos, punto número 1, vemos que para conocer a Dios, sus atributos, necesitamos tener fe. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Punto número 2, la justicia de Dios, hermanos, se muestra a través de la obediencia. Porque a Dios no le vamos a conocer en justicia basados en nuestra opinión, basados en nuestro intelecto, basados en nuestra sabiduría o basados en estrategias humanas. No, así no conocemos la justicia de Dios, sino a través de la obediencia. Para que podamos ver la justicia de Dios, hermanos, reflejados en nuestras vidas, debemos de buscarle como Él lo estipula en su sagrada palabra. Voy a poner 2 ejemplos.
El primer ejemplo es Moisés. Amén. Fíjense, todos conocemos la historia de Moisés. Fue un hombre de Dios, un hombre que Dios lo levantó, ¿verdad? Con poder para liberar al pueblo de Israel. Y que Dios lo usó para hacer tremendas señales, hermanos. Gloria a Dios, amén. Pero ¿sabe por qué Dios manifestó sus atributos hacia la vida de Moisés? Porque Moisés obedeció. En Éxodo capítulo 3, verso 5, Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies. ¿Por qué, hermanos? A ver, escriban en los comentarios cómo termina ese texto. Le dijo, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Amén. ¿Y qué hizo Moisés, hermanos? Obedeció, y la gloria de Dios y todos los atributos de Dios se manifestaron hacia Moisés. Amén. Otro ejemplo está Josué, hermanos, del que hablamos aquí en Jueces. ¿Qué le dijo Dios a Josué, hermanos? En Josué capítulo 1, en los versos 6 y 7, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. En el versículo 7 le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué, hermanos? ¿Para pelear? No, sino para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. ¿Y qué hizo Josué, hermanos? Obedeció, fue valiente y se esforzó en guardar de hacer conforme a todo lo que Dios le había mandado a Moisés. Por eso es que en Jueces vemos que Jehová dice, Josué, siervo de Jehová. Amén. Amén. Entonces, hermanos, para que usted y yo entendamos el atributo de justicia de Dios, necesitamos, punto número 1, la fe, y en punto número 2, obedecer. Si Él nos está diciendo, santifícate cada día, conságrate a mí cada día, ¿qué debemos hacer, hermanos? Obedecer. Amén. Cuando no se tiene la fe, cuando no se puede obedecer a Dios, se cae peligrosamente, hermanos, en un desconocimiento de los atributos de Dios, específicamente de su justicia. Y creemos que la justicia de Dios es que le dé su pago a mis enemigos, ¿no? Cuando alguien me hace algo, pues la carne, mi ira, ¿qué pasa? No, pues es que Dios mío, dale su pago y que, ¿no? Que esto no se quede así. Pero ese es mi término de justicia. Pero la justicia de Dios dice en Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Amén? Amén. Y qué hermoso, hermanos, porque vamos a ver qué es la justicia de Dios. Lo que nosotros consideramos humanamente como justicia, hermanos, nada tiene que ver, no aplica en la justicia de Dios. En Isaías capítulo 32, versos 17, hermanos, dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Aquí nos habla de la justicia, hermanos. ¿Y quién creen, si pueden ustedes escribir en los comentarios, quién es la justicia de Dios? Pues, hermanos, la justicia de Dios es Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo nos da la paz, ¿sí o no? Amén. Amén. El Señor Jesucristo nos da reposo, nos da seguridad para siempre. Que no importa lo que esté pasando en la tierra, hermanos, ¿verdad? Cristo está con nosotros. Cristo, la justicia de Dios. Amén. Amén. Punto número 3, hermanos, como vemos en Isaías. Cristo Jesús es el renuevo de justicia. Eso lo podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 33, versos 15. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién es ese renuevo de justicia, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En Isaías también, hermanos, 53:2, vamos a verlo más claramente. Isaías 53:2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Isaías 53, hermanos, es un capítulo muy conocido por nosotros como hijos de Dios, porque ahí habla de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces dice aquí, subirá con renuevo. Entonces, el renuevo de la justicia es Cristo Jesús. Gloria a Dios.
Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en Él, en su vida, en su cuerpo, hermanos, se hizo manifiesta la justicia de Dios. Veíamos que según el hebreo hay dos aspectos. Aspectos que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, que es la gloria, que es la justicia de Dios para nosotros. Punto número 1, hermanos. Veíamos que un aspecto de la justicia es determinar las penas por la desobediencia del mundo, ¿verdad? Y lo vemos que nuestro Señor Jesucristo en Isaías capítulo 53, versos 3, 4, del 3 al 10, hermanos, habla de una lista tremenda de lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, porque Él cargó sus pecados de usted y mis pecados y de la humanidad entera. Él los cargó en sí, ¿verdad? Y Él, hermanos, en Él fue cumplida esta parte de la justicia de Dios, que fue que Él sufrió todo lo que nosotros merecíamos padecer, tales como dice la palabra de Dios, el desprecio, fue varón de dolores, experimentado en quebranto, sufrió el menosprecio, sufrió las enfermedades, nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, hermanos, fue azotado, abatido, herido por nuestras rebeliones, hermanos. El castigo de nuestra paz para que usted y yo ahorita estemos tranquilos en casa, ¿verdad? ¿Sabe quién lo pagó? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él tomó nuestro lugar. Gloria a Dios, hermanos. Dice, Él cargó el pecado de todos nosotros. Él sufrió angustia, hermanos. Él fue herido, él padeció la aflicción, hermanos. Fíjense, por cárcel y por juicio fue quitado de sobre la tierra, hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? Así, para tener un concepto, hermanos, de qué es la justicia de Dios. La justicia de Dios es que Cristo Jesús puso su vida en expiación para redimirnos a nosotros del pecado. ¿Y sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Usted y yo merecíamos por pecadores la muerte. Pero ¿sabe qué? Que la justicia de Dios vino a hacerse palpable por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y Él padeció todo eso. Fíjese que cuando yo estaba meditando en esta palabra, hermanos, yo escuchaba de una persona, bueno, varias que han dicho que Dios es injusto, que porque no nos da lo que merecemos. Qué tremendo, hermanos. Porque Dios me hacía ver, me decía, ustedes no soportarían el desprecio, los dolores, las enfermedades. Un claro ejemplo, cuando nos duele una muela o un dolor de cabeza, ya sentimos que Dios nos abandonó, que ya sentimos que nos morimos. Imagínense, con el COVID tuvimos, hermanos, con una sola enfermedad, tuvimos, hermanos, para darnos cuenta cuán vulnerables somos nosotros. Imagínense, si Dios no hubiera obrado justicia en Cristo para con nosotros. No, hermanos, de verdad, siendo honestos, no hubiésemos soportado ni la mitad, es más, ni la primera parte que dice el desprecio. Amén. Amén. Pero gloria al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Gloria a Dios. Entonces vemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo llevó en su cuerpo todo lo que nosotros merecíamos. Y gloria a Dios, porque por medio de Él somos salvos solo por creer en Él. Amén. Amén. Veíamos el segundo aspecto, hermanos, de la justicia, que se refiere a que la justicia es una forma en que se aplican bendiciones, se aplican cosas buenas, ¿verdad? Y fíjese, hermanos, que en este mismo capítulo de Isaías 53 vemos en el versículo 5, dice que Él nos da la sanidad. ¿Qué dice, hermanos? Acompáñenme a leer, por favor, Isaías 53, versículo 5. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, hermanos, fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos el efecto de la justicia de Dios, que es todas estas bendiciones, el perdón de nuestros pecados, la salud, hermanos.
También en el versículo 11 dice que Él nos declara justificados. Dice, vamos a leer el verso 11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, hermanos, pongamos atención, dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿No da gloria a Dios, hermanos? ¿No da gloria a Dios por la justicia del Padre sobre nosotros a través de Cristo Jesús? ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos presenta justos delante del Padre a través del perdón que obtenemos por medio de su sangre preciosa. Amén. Amén. Yo espero que también se goce con la palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, dice que por su conocimiento va a declarar justo a muchos. Pero ¿qué pasó con la generación que nos habla en Jueces? Esa generación, hermanos, estaba viviendo sin Cristo. Y es los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Y qué tremendo, hermanos, qué tremendo de verdad. Toda la gente está esperando tiempos buenos, pero los tiempos buenos no vienen. Vemos, hermanos, dice en Mateo 24 que la maldad se está multiplicando. Y qué tremendo. ¿Y sabe por qué? Porque están viviendo sin Cristo. Están viviendo sin la justicia de Dios que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted y yo somos bendecidos. ¿Por qué, hermanos? Porque usted, su generación y mi generación, estamos con conocimiento de la palabra de Dios. Sabemos quién es Dios. Bueno, yo espero en el amor de Cristo, hermanos, que todos los que estamos conectados sepamos quién es Dios. ¿Verdad? Yo espero que sí, yo doy gloria a Dios por ello. Punto número 4, hermanos. Dice la palabra de Dios que debemos nosotros darle importancia a conocer a Dios. ¿Cuántas veces mejor invertimos tiempo, invertimos salud, invertimos dinero en otras cosas y no para la obra de Dios y no para conocer a Dios? ¿Cuántas veces, hermanos, y eso con vergüenza lo tenemos que decir, ¿no? ¿Cuánto tiempo invertimos en televisión? ¿Cuánto tiempo invertimos en el celular, en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo invertimos en conversaciones que son corrompidas, hermanos? ¿Cuánto? Horas y horas y horas. Hasta el tiempo se nos pasa, pero volando. ¿Y cuánto tiempo, hermanos, dedicamos a conocer a Dios? Aquel que quiso redimirnos, hermanos. Aquel que dio su vida para justificarnos delante del Padre. ¿Cuánto tiempo pasamos escudriñando su palabra? ¿Cuánto tiempo pasamos de rodillas, orando, clamando a Dios? Ah, pero eso sí, que no nos digan, que no nos cuenten, ¿verdad? De la serie de Netflix, de la película que viene de estreno, de la canción que sacó el artista no sé quién. ¿Cuánto tiempo invertimos en ello, hermanos? Todos podemos decir que conocemos a Dios, pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué nos contesta el Padre? Nos dice, yo conozco tus obras. Yo conozco que tú dices que me conoces, que me buscas, que me eres fiel. Pero yo conozco lo que realmente haces. Yo conozco realmente lo que guardas en tu corazón. Yo conozco lo que tú hablas. Yo conozco en esta hora lo que estás pensando, de que, ay, esta palabra no, como que no queda, como que no la entiendo. Esta hermana ni ha de ser, no ha de saber nada. Y gloria a Dios, porque dice en un texto, hermanos, que nosotros solamente somos vasijas de barro y el poder es de Dios. La palabra es de Dios, hermanos. Yo no estoy aquí ni para persuadirlos, ni para, no, hermanos, ni para convencerlos. La palabra de Dios es la que tiene el poder. Y en esta hora yo creo que la palabra de Dios está penetrando en su corazón. Yo espero en Dios, yo oro a Dios así para que sea, tanto en su vida como en mi vida, en mi familia, que la palabra de Dios de verdad quede sellada en nuestros corazones, hermanos. Vamos a ver por qué es importante conocer la justicia de Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, hermanos, vamos a leer vamos a leer los versículos del 12 al 17 y dice así la palabra bendita de Dios. Ezequiel 33, versículos del 12 al 17. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Y tú, hijo de hombre,
Di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Verso 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, ¿no es recto el camino del Señor? ¿Y qué contesta? ¿Qué contesta? ¿Qué contesta nuestro Dios, hermanos? No. El camino de ellos es el que no es recto. Yo espero en Dios que pongamos atención. ¿Qué nos habla estos versículos, hermanos? Que según nosotros todos somos justos, ¿verdad? A ver, levanten la mano o pongan un dedito o una carita, un corazoncito. Todos los que decimos que somos justos. No, pues yo desde acá pongo, ¿no? Yo digo que yo soy justa. Yo espero que también me sigan, no me dejen solita, hermanos. Creo que no estoy solita, ¿sí? En nuestra opinión, en nuestro criterio, yo digo que yo estoy bien. Gloria a Dios por los hermanos que sí me siguen. ¿Verdad? ¿Qué pasa, hermanos? Que en nuestra opinión todos somos justos. Y yo merezco lo bueno, Dios mío. Yo merezco que me bendigas. Yo merezco que me sanes. Pero a mis enemigos, a mis vecinos que me hacen la vida imposible, Señor Jesús, dale su pago. Y que trate con ellos y que les pase esto y que casi nos ponemos, como decían los discípulos, Señor, manda un rayo y que nos parta, ¿no? En nuestra justicia. Pero Dios, que nos dice en Apocalipsis, yo conozco tus obras, dice Dios, no, estás mal, estás equivocada, ¿sí? Tristemente, hermanos, creemos que porque vamos a la iglesia o porque ya me vieron aquí ustedes predicando ya, yo puedo creerme, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y él confiado en su justicia. Yo me puedo confiar en que mi justicia, yo estoy bien, yo estoy perfecta, yo si Cristo viene ahorita, yo me voy con él. Quizás muchos de ustedes también, pero quien conoce nuestras obras es Dios. Quien sabe si realmente estamos andando en la justicia de Dios, que es Cristo, hermanos. Solamente es Dios. Solamente es Dios. Y dice la palabra de Dios aquí es claro, hermanos, que no debemos apoyarnos en nuestro concepto de justicia, porque pues todos vamos a estar bien. Pecadores los de allá afuera que oyen música secular, que dicen groserías, ¿va? Pero fíjese, la palabra de Dios en Ezequiel dice, fíjese, que si esos hermanos, le voy a poner un ejemplo para que me sea más entendible. Podríamos nosotros decir, no, es que ese marihuanito que anda ahí en la calle, hermanos, no, ya se va a morir así, sin Cristo. Pero ¿sabe qué dice aquí en Ezequiel 33? Dice, no, espérate, porque si ese hombre a quien tú, según tu justicia, va a quedarse así perdido, pero si él se arrepiente, él va a ser salvo. Y triste para nosotros, dice Dios, porque tú que te pasas el tiempo en la iglesia, que te pasas el tiempo ahí, haciendo cosas, ¿cómo les dijera? Según para agradar a Dios, hermanos. Yo espero que ustedes me entiendan, amén. Dios dice, no, espérate. Él si se arrepiente, sus pecados le van a ser perdonados y va a ser salvo. Pero tú, por confiarte en que estabas bien, en que eras la más santa de la iglesia, la más ungida, la más espiritual, por confiarnos nos podemos perder, hermanos. El mismo apóstol Pablo que dijo que él no podía descuidar su vida espiritual por cuidarla de los demás, o sea, tenía que haber un equilibrio, ¿verdad, hermanos? Y así nosotros, hermanos, la justicia, hermanos, debe de ser la justicia de Dios y no la nuestra. ¿Amén? Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque dice aquí la palabra de Dios en el verso 17,
Muchos podrán decir ahorita, es que esto que está hablando ni queda, ni le entiendo, no sé ni para qué la ponen. Gloria a Dios por los que no piensan así. Gloria a Dios. ¿Amén? Pero ¿qué dice Dios? Y no es palabra mía, hermanos, ¿eh? Ahora sí que si ustedes tienen quejas, sugerencias, reclamaciones, no me esperen el domingo afuera de la iglesia. Mejor, cualquier queja, sugerencia, ahí está Jeremías 33:3. Dígaselo a Dios y Él ya se encargará conmigo a ver qué pasa. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. ¿Usted cree que lo que Dios nos está mandando ahorita de conocerle, quién es Dios, cuál es la justicia de Dios, en qué consiste la justicia de Dios, ¿usted cree que no es bueno? Los que no son buenos son los caminos que a veces llevamos usted y llevo yo. Porque sabe que, hermanos, estamos viviendo quizás en un cristianismo confiado de no pasa nada. Ay, no, eso de la tribulación va a ser para los que están allá afuera, ¿no? Pero no, hermanos, no es así. Nosotros dice que el que cree estar firme en la palabra de Dios dice, mire que no caiga. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros, por no invertir tiempo, hermanos, en conocer a Dios, ¿y sabe por qué no lo hacemos muchas veces? Porque no nos agrada lo que Dios nos habla. Cuando Dios nos está confrontando con su palabra de, mira, tú te crees bien justa, tú te crees bien perfecta, pero en realidad estás mal. O sea, a la luz de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios, ahora sí que dice en el Salmo 119, 105, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. ¿Y sabe qué? Lo que la palabra de Dios nos muestra muchas veces no nos agrada. Y qué bueno, ¿y sabe por qué? Yo he escuchado unos hermanos que Dios usa mucho también, tremendamente, para gloria de Dios. ¿Y sabe qué dice? Que la palabra de Dios no es para que nos entretenga. La palabra de Dios nos tiene que incomodar. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque Cristo viene pronto. ¿Sí? Todos estos meses se han tratado de temas diferentes, pero ¿sabe cuál es el punto central de todas las cosas? Que Cristo viene. Y Cristo va a venir por un pueblo que le conoce, que le ama. ¿Qué dice en Oseas? El pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué le pasó a la generación que se levantó en tiempos de Josué y que no conoció a Dios? ¿Qué le pasó? La ira de Dios se puso en contra de ellos. No esperemos que la ira de Dios esté sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Dios nos libre, hermanos. Bueno, continuemos. Ya para terminar, hermanos, vemos, hermanos, como conclusión vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 6, verso 1. Amén. ¿A qué hora son? 8:45. Dice así la bendita palabra de Dios, hermanos. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. En este libro de Mateo capítulo 6, Dios habla de que ¿qué hacían los fariseos, hermanos? Dice que cuando daban limosna hacían tocar trompeta para que todos dejaran de hacer sus cosas y vieran que el fariseo ya llevaba su billetito, ya llevaba su monedita y era era mucho, ¿no? ¿Qué hacían también los fariseos, hermanos? Cuando ayunaban tenían su cara de, ay no, ya me duele la cabeza, ya tengo hambre. Para que todos, dice, no, yo creo que ni se lavaban su cara, ¿no? Sino que salían ahí todos demacrados, para que todos vieran, ay, mira, este hermano está en ayuno. Ay, mira cómo está bien entregado a Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aquí dice la palabra de Dios, guárdate, guárdese, hermano, guardémonos de hacer nuestra justicia delante de los hombres, porque eso no agrada a Dios. ¿Y qué dice el versículo 1? Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Fíjese, toda la gente puede decir, mira, esta hermana está ayunando, mira, se le ven toda descolorida la hermana, sus ojos sumidos porque ha de estar en ayuno y oración. Pero fíjese, dice que esa justicia la ven los hombres, pero Dios dice, no, estás mal. O sea, lo que estás haciendo a mí no me agrada.
¿verdad? Por eso dice, guardémonos de hacer nuestra propia justicia y busquemos la justicia de Dios. Y ya quedamos, hermanos, la justicia de Dios es Cristo. Busquemos a nuestro Señor Jesucristo ahorita, que puede ser hallado. Va a llegar un momento, hermanos, en que van a llamar, hermano, háblale al pastor, al hermano Javier. Mándale ahí en VD, mándale un mensaje para que ore por mí. Pero ¿saben qué? Que el hermano pastor, por fe, va a estar ya con todos los redimidos allá en el cielo. O háblale a la hermana. No, vamos a su casa. ¿Y sabe qué? Que los que realmente andan conforme a la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, ¿sabe qué? Ya no estaremos sobre esta tierra. Ya habremos volado a la presencia de Dios. Por eso es importante, hermanos, conozcamos a Dios. Conocemos más de la televisión, de que tal artista se demandó al otro porque le pegó y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero a ver, yo les hago una pregunta, hermanos. A ver, una pregunta y que Dios les bendiga si contestan bien. ¿Quién es Jesús? Una pregunta tan sencilla. ¿Quién es Jesús, hermanos? Bíblicamente, no me pongan sus conceptos, sino bíblicamente. ¿Quién es Jesús? A ver, le damos 3 minutos, 1, 2, 3. Ya están llamando, ya están entrando las llamadas, hermanos. Ya están entrando las llamadas para decir quién es Jesús. Gloria a Dios, hermanos. Disculpen, hermanos, estamos en vivo. Págame tu celular, por favor. Bueno, entonces estábamos en la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Jesús, hermanos? A ver, ayúdame, hermana, por favor. Sí, contestan los hermanos. No contestaron. Bueno, ya se llevó la llamada. ¿Sabe quién es Jesús, hermanos? Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios, hermanos. Tristemente, muchas veces por falta de conocimiento de la palabra de Dios, no sabemos ni contestar estas preguntas tan sencillas. ¿Quién es Jesús? Les hago una pregunta del miércoles pasado. ¿En qué consiste la soberanía de Dios? Les hago una pregunta de ahorita. A ver, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Quién es la justicia de Dios? Y aunque no lo contesten, gloria a Dios, hermanos, porque el que conoce nuestras obras es Dios. Amén. Amén. Entonces, hermanos, de verdad busquemos a Dios, que la justicia de Dios, mire, es maravilloso conocer a Dios, porque cuando uno entiende quién es la justicia de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué pasa? Que amamos más a Dios. El estudiar los atributos de Dios no es para hacernos más sabios humanamente, sino para amar más a Dios por lo que Él es, por quien es Él. ¿Sí? El conocimiento de los atributos de Dios nos ayudan, hermanos, para crecer espiritualmente. Como ahorita entendemos que la justicia de Dios es Cristo Jesús para nosotros. Amén. Amén. ¿Y sabe qué, hermanos? Al leer el Isaías 53, tanto usted como yo deberíamos, hermanos, de humillarnos delante de Dios. Porque sabe, hermanos, vamos rápidamente al libro de Colosenses, capítulo 2. Rápido. Fíjese, hermanos, fíjese. De gloria a Dios, hermanos. Si le puedes decir a Gaby, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios, hermanos? ¿Quién es Jesús? Dice la palabra de Dios que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vemos en Colosenses capítulo 2, hermanos, vea lo hermoso de la justicia de Dios para usted y para mí. En el libro de Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14, acompáñenme a leerlo en el nombre de Jesús, dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, hermanos, juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Verso 14.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, hermanos, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿De qué habla estos versículos, hermanos? Que nosotros sin Cristo estamos muertos en pecados. Pero ¿sabe qué, hermanos? Que cuando Cristo Jesús vino a dar su vida en la cruz del Calvario y a sufrir por todos nuestros pecados, ¿sabe qué hizo, hermanos? Él nos dio vida juntamente con Él. Amén. Amén. Perdonó todos nuestros pecados, hermanos. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, porque veíamos hace rato que la paga del pecado es que muerte. Esa acta que habla aquí, esos decretos, esa acta, hermanos, imagínense, o ayúdenme con su imaginación, era una hoja así, ¿no? Más grande, grandota. Y ahí en esa acta estaban escritos todos nuestros pecados, ¿no? Por ejemplo, ahí traía nuestro nombre, ¿no? Pues pongámosle delincuente, pues Noemí Amaro, ¿no? Y en esa acta, hermanos, aparecía mis pecados, mentirosa, chismosa, problemática, incrédula, idólatra, envidiosa, etcétera, etcétera, hermanos. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús? Tomó esa acta, y por esa acta yo merecía ahí la muerte por mis pecados, pero ¿sabe qué hizo Cristo, hermanos, en la cruz del Calvario? Tomó esa acta y la rompió, la quitó del medio, hermanos. Y es por eso que la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador, es por eso que hoy estamos vivos y que tenemos la esperanza, hermanos, de tener vida y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso dice aquí, hermanos, debemos amar a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos amó primero. Porque Él tomó nuestro lugar, porque Él perdonó nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él. Hermanos, reflexionemos en nuestra vida espiritual. ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Realmente usted sabe por qué va a la iglesia? ¿Por qué se congrega? ¿Usted realmente sabe por qué escudriña la palabra de Dios? ¿Usted sabe realmente, hermanos, cuál es el obrar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Realmente conocemos? ¿O solamente tenemos conocimiento humano de que yo me sé Salmo 23? No, hermanos. Dios mira nuestro corazón y Él quiere obediencia. ¿Sabe qué? A usted y a mí en esta hora nos está diciendo, hermana Mariana, hermana Gaby y todos los que están conectados, Dios nos está diciendo como a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque donde tú estás, ahí en tu casa, hermano, hermana, es un lugar santo. Dios quiere que nos quitemos todo aquello, lo que estemos practicando, lo que estemos haciendo, hablando, que no le agrada a Dios. Dios nos está diciendo como a Josué, hermanos, a ustedes y a mí y a nosotros, a mi familia que está aquí, ¿sabe qué nos está diciendo? Mira que te mando, no te estoy pidiendo de favor. Oye, ¿tú quieres? Oye, Noemí, ¿tú quieres esforzarte? Oye, Noemí, ¿tú quieres pararte de madrugada a orar? Oye, Noemí, ¿tú quieres abrir la Biblia? ¿Tienes ánimos? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Tienes ánimo? ¿Estás feliz? Porque si estás feliz, mira, léete un salmo. Pero si estás triste, no, vete a dormir. Vete a tomar un chocolatito. Vete a ver tu telenovela. Vete a ver tu programa. No, hermanos, a Dios o le amamos con todo el corazón porque le conocemos, o realmente estamos como esa generación que no conoce a Dios. Yo, hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, como para la mía, para mi familia, ¿verdad? Y que realmente hagamos como Moisés, quitarnos el pecado que quizás está allí, y le digamos a Dios, Dios, mira, tú conoces mi vida, dice tu palabra, yo conozco tus obras. Perdóname si yo he dicho que te amo, pero mis hechos, mi conducta, mi vivir ha sido para vergüenza tuya, Padre Santo. En el aspecto de que todos saben, en mi colonia, yo soy cristiana y ¿sabe qué? Me ven ya después peleándome con las vecinas que pelean el lugar del carro, o me ven peleando con el vecino de acá, o con el de enfrente, o con el de al lado. ¿Verdad? Nuestra boca dice una cosa, pero ¿sabe qué, hermanos? Los hechos dicen más que 1000 palabras.
Entonces, si Dios conoce mis obras, decirle, Dios, perdóname. Si yo estoy mal, dice tu palabra, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por tu camino de justicia. Quita todo ese pecado de maldad que quizás yo no me acuerdo, que hay un pecado allí en mi corazón, en mi vida, que no me acuerdo, perdóname. Ayúdame a realmente conocerte a ti, Padre Santo. ¿Verdad? Porque déjeme, le digo otra cosa, hermanos. Hay un versículo, no lo recuerdo ahorita, si hay alguien de los hermanos que me puedan apoyar, ¿verdad? Que dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor dice, apártese del mal. Si usted y yo estamos conociendo la soberanía de Dios, estamos conociendo la justicia de Dios, hermanos, y estamos conociendo quién es Dios, ¿qué nos está diciendo? Apártate del mal. Búscame ahorita, invierte tu tiempo, invierte esa salud. Muchos me podrán decir, pero es que yo estoy enfermo, hermana, no. Hermano, no importa, así como está, entregue su vida a Dios. Venga, hermano, hermana, a conocer al Dios vivo, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob y al Dios de usted, a mi Dios, que es el Jehová de los ejércitos, hermanos. Yo espero, hermanos, que esta palabra haya sido de bendición y que nos esforcemos para ponerla en práctica todos los días, hermanos, porque a Dios no se le busca dependiendo nuestro estado de ánimo, dependiendo nuestras circunstancias, si estamos en abundancia, si estamos en escasez, si estamos en la salud o estamos en la enfermedad, no. Aquí buscamos a Dios todos los días. Dice, buscadle mientras puede ser hallado, ¿verdad? Yo los invito, hermanos, que hagamos una oración para bendecir a Dios por su palabra. Hermanos, pues que Dios les bendiga, que tengan una bendecida noche y que Dios los guarde donde quiera que vayan, en sus trabajos, en sus hogares, en sus familias. Que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Y muchas gracias, hermanos. Les agradezco por tenerme la paciencia y estar conmigo durante esta meditación. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Hasta luego.